A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Queremos enviar una carta desde la República Democrática del Congo. Vale. Compramos un sello postal, lo pegamos en el sobre, y de repente si nos fijamos bien de cerca nos damos cuenta de que la cara que aparece impresa ahí no es la de un líder político local, ni la de un explorador famoso. No, ¿qué va? Es la cara de un señor con gafas de alambre y sombrero, un matemático de finales del siglo XIX llamado David Hilbert. Y claro, yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer exactamente alguien del árido mundo del rigor matemático para acabar protagonizando un sello a miles de kilómetros de su casa? O sea, cruzando continentes enteros. Pues fíjate, es que esa imagen, la del sello, ilustra a la perfección una cosa muy potente. Y es que el impacto de ciertas ideas estructurales no conoce absolutamente ninguna frontera. Hoy, basándonos en la transcripción de una conferencia fascinante que se dio en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nuestra intención es precisamente esa. Eso es, hacer una inmersión profunda en la vida, la mente y el legado de la figura que a efectos prácticos reescribió el sistema operativo de la ciencia moderna. Tal cual. Y la misión de este análisis a fondo de hoy va mucho más allá de ponernos a repasar fórmulas matemáticas, que bueno, eso podría abrumar a cualquiera. Claro, claro, no es la idea. La idea es entender el mecanismo mental, o sea, cómo funcionaba la cabeza de una sola persona que sentó las bases de la geometría moderna, de la mecánica cuántica y, ojo, hasta de la relatividad general. Madre mía. Y todo esto impulsado por una fe filosófica brutal. Una fe en que la mente humana simplemente no tiene límites. Y a ver, para entender de verdad la magnitud de este intelecto, tenemos que situarlo un poco en su época. David Hilbert nace en 1862 y pertenecía a una especie de pensadores que hoy, bueno, consideramos básicamente extinguida. Sí, junto con Henri Poincaré, ¿verdad? Exacto. Se le suele considerar a los dos como los últimos seres humanos capaces de albergar en su cabeza absolutamente todo el panorama del conocimiento matemático de su tiempo. Menuda locura, ¿eh? Hoy en día con la hiperespecialización eso es impensable. Totalmente, impensable. Hoy los investigadores tienen que dominar a fondo su pequeño rinconcito del universo numérico. Pero es que Hilbert no. Él tenía el mapa cartográfico entero en la cabeza, veía el bosque completo. Y claro, esa visión panorámica fue precisamente lo que le permitió conectar disciplinas que parecía que operaban en galaxias distintas. Ya, pero bueno, antes de meternos de lleno en cómo conectaba dimensiones matemáticas, creo que tenemos que pararnos a observar cómo conectaba con las personas, porque Hilbert no encaja para nada en ese estereotipo de genio torturado y solitario trabajando a oscuras. Que va, en absoluto. O sea, figuras históricas como Gauss o Riemann eran mentes prodigiosas, desde luego, pero trabajaban en un aislamiento casi total. En cambio, Hilbert montó una escuela inmensa. Los datos de la conferencia son una barbaridad. Dirigió 69 tesis doctorales. Madre mía. Y ojo, solo entre 1900 y 1914 supervisó 40 de ellas. Es decir, actuaba como un catalizador humano, construyendo una red global de investigación a su alrededor. Y fíjate cómo lo describe Hermann Weyl, que fue uno de sus discípulos más brillantes. En su obituario dejó una metáfora preciosa. Lo comparó nada menos que con el flautista de Hamelin. ¡Anda! Sí, sí, decía que los estudiantes se sentían completamente seducidos por la dulce música de su intelecto y que le seguían irremediablemente hacia el profundo río de las matemáticas. Hilbert operaba con un paradigma súper expansivo. Creaba un ecosistema donde sus alumnos debatían, colaboraban y, bueno, terminaban dando nombre a teoremas que a día de hoy se enseñan en todas las universidades del mundo. Claro. Pero para liderar algo así de esa manera, se necesitaba un núcleo filosófico fuerte, ¿no? Como una especie de constitución inquebrantable. Y ese núcleo fue su declaración de guerra abierta contra el concepto del ignorabimus. Uf, ese es un tema fascinante. A ver, pongo un poco en contexto. A finales del siglo XIX, por el año 1872, un fisiólogo llamado Émile Dubois-Reymond soltó una frase que caló muchísimo en el pesimismo científico de la época. Dijo, ignoramos et ignorabimus, que viene a significar desconocemos y desconoceremos. Eso es. O sea, básicamente venía a decir que hay enigmas en la naturaleza que el cerebro humano, sencillamente por nuestras propias limitaciones biológicas, jamás va a poder entender. Que hay topes. Y Hilbert rechazaba esa rendición intelectual de plano, pero de forma tajante. Su postura era clarísima.
Él decía que en matemáticas no existe el ignorabimus. Ni de broma. Para él, todo problema matemático se tiene que poder resolver o, en el peor de los casos, se tiene que poder demostrar con un rigor lógico absoluto que es irresoluble bajo ciertas reglas. Ya, pero no dejaba espacio alguno para el misterio infinito o para decir, uy, pobrecitos nosotros, no nos da la cabeza para más. A ver, vale, vamos a desglosar esto un poco. Porque poniéndome en el papel del abogado del diablo, desde fuera, esto puede sonar de una arrogancia desmedida. Bueno, puede parecerlo, sí. O sea, salir y declarar que la mente humana está capacitada para conocerlo absolutamente todo, sin dejar un resquicio al misterio inabarcable del universo, eso casi roza el complejo de Dios. ¿No se pasaba un poco de frenada, Hilbert, con esa confianza? Pues mira, lo fascinante aquí es que más que una arrogancia personal o un ego descontrolado, lo suyo era una fe casi religiosa en la estructura misma de la lógica. Hilbert veía las matemáticas como un organismo vivo, un todo indivisible. ¿Vale? Él pensaba, a ver, si aceptamos que el universo lógico funciona con reglas consistentes y universales, pues entonces afirmar que podemos llegar a la verdad no es soberbia. Es simplemente la consecuencia natural de tirar del hilo y seguir esas reglas hasta el final. Confiar en la lógica deductiva, para él, significaba tener la certeza de que el camino existe, incluso si en ese momento aún no lo hemos encontrado. Entiendo. Y ese camino personal suyo empezó en Königsberg, su ciudad natal, que por cierto, tela marinera con esa ciudad y el peso histórico que tiene para la ciencia. Totalmente. Es la famosa ciudad del problema de los 7 puentes de Euler, que básicamente fundó la teoría de grafos, y además es donde está enterrado Immanuel Kant. Ahí es nada. Una cuna de genios. Y bueno, un detalle curioso es que su madre, que era una apasionada de la astronomía y de los números primos, le educó en casa hasta los 9 años. Luego, ya en la universidad, Hilbert se topa con los que serían sus compañeros ideales, Hermann Minkowski y Adolf Hurwitz. Las crónicas de la época cuentan que estas 3 mentes brillantes se iban de paseo religiosamente todos los días a las 5 de la tarde. Sí, por las afueras de la ciudad. Exacto. Se pasaban las horas debatiendo sobre estructuras matemáticas abstractas mientras caminaban. Y es que ese trío fue su verdadero laboratorio. O sea, por un lado, Hurwitz le daba todo el contexto sobre cómo estaba el panorama matemático en Alemania. Y Minkowski, que era una estrella absoluta en ascenso, se convirtió no solo en su colega, sino en su ancla intelectual y emocional. Claro. Y fue precisamente meterse tan a fondo en estas estructuras abstractas lo que le llevó a dar su primer gran golpe sobre la mesa, el famosísimo problema de los invariantes. Ojo, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para el desarrollo de las matemáticas. A ver si logro explicar este problema de forma sencilla. Imaginemos que tenemos una figura geométrica muy compleja. Por ejemplo, una curva dibujada a partir de una ecuación larguísima. Si cogemos esa figura y la rotamos en el espacio, los numeritos específicos de la ecuación cambian, claro, porque estamos viéndola desde otro ángulo. Sin embargo, hay ciertas combinaciones matemáticas de esos números que se quedan igual. Son inmutables, da igual cómo gires la figura. Esos elementos constantes son los invariantes. Eso es, lo has explicado fenomenal. Y el gran reto científico del momento era demostrar si existía un conjunto base, un conjunto fundamental de invariantes, a partir del cual pudieras fabricar todos los demás para cualquier ecuación, por muy loca que fuera. Y ahí entra en escena Paul Gordon, que en aquella época era el líder indiscutible en este tema. Le llamaban, de hecho, el rey de los invariantes. Un título con peso, ¿eh? Desde luego. Y el método de Gordon era pura fuerza bruta. Cálculo puro y duro. El tipo creaba unos algoritmos inmensos, llenaba cientos y cientos de páginas con ecuaciones sudorosas, todo para encontrar sistemas de invariantes en casos muy específicos. Era un trabajo casi de obrero matemático o picando piedra. Claro, fuerza bruta total. Y de repente, estamos en el año 1888. Aparece un joven David Hilbert de 26 añitos y envía un artículo donde resuelve el problema general. Demuestra que ese conjunto base de invariantes efectivamente existe para sistemas de cualquier grado. Pero lo fuerte es que lo hace sin calcular ni un solo invariante. Ni uno. Espera. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si yo le pido a un ingeniero los planos detalladísimos para construir un rascacielos y le pido que me ponga la medida de cada viga, la cantidad exacta de cemento que hace falta, todo. Vale.
Y el tío, en lugar de hacerme los planos, me saca las leyes de la física teórica y de la resistencia de materiales, y me demuestra de forma irrefutable que, en teoría, un rascacielos con esas proporciones no se va a caer. Exactamente eso. O sea, me ha demostrado que el edificio puede existir, pero no me ha dado ni una maldita instrucción para construirlo. Tal cual. Y siguiendo con esa analogía tuya del edificio, pues Gordon sentía que sin los planos detallados, el edificio era puro humo. No era real. Cuando Gordon leyó el artículo de Hilbert, que claro, operaba en un nivel de abstracción brutal, se agarró un cabreo monumental Me lo imagino, claro. Se quedaría a cuadros. y soltó una de las frases más míticas de la historia de la ciencia. Dijo, esto no es matemáticas, esto es teología. Qué bueno. O sea, le llamo teólogo matemático. Sí, sí. Porque para Gordon, afirmar que algo existe sin mostrar exactamente cómo construirlo con tus propias manos era poco menos que un acto de fe. A ver, poniéndonos en la piel de Gordon y viendo cómo se hacían las mates entonces, su frustración es bastante comprensible, ¿no? Si la solución que te dan es 100% abstracta, existencial, y no te sirve para calcular un invariante real en tu mesa de trabajo, pues suena un truco de magia intelectual que a corto plazo no tiene utilidad práctica. Bueno, y Hilbert no era ciego a esas críticas, ¿eh? Él era muy consciente de lo que decían. Sabía que centrarse solo en calcular a lo bestia terminaba por ocultar las verdaderas conexiones de las cosas. Pero para callar un poco a los críticos y quitarse la etiqueta de teólogo, en 1893 publica una segunda demostración. Vale. Saca la artillería pesada e introduce herramientas bestiales, como su conocidísimo teorema de los ceros, o el Nullstellsatz en alemán. Y la importancia de este teorema es para quitarse el sombrero. Conceptualmente, el teorema de los ceros funciona como un puente directo, como un diccionario de traducción perfecta entre dos mundos. El mundo puro de las fórmulas, del álgebra y los polinomios, y el mundo físico de la geometría, de las curvas y las superficies. Exacto. Demostró cómo esa estructura abstracta que había defendido antes dictaba inevitablemente la geometría concreta. O sea, al hacer esta conexión, no solo le resolvió el problema práctico a Gordon, sino que, sin querer queriendo, inventó el álgebra conmutativa moderna. Ni más ni menos. Y bueno, después de haber reconfigurado por completo cómo se relacionaban el álgebra y la geometría, su cabeza, que estaba obsesionada con los cimientos estructurales de todo, se giró hacia un monumento intocable. El libro más sagrado de toda la ciencia, Los elementos de Euclides. Palabras mayores. Imagínate. Durante más de 2000 años, si un matemático quería demostrar algo en geometría, usaba los postulados de Euclides sin chistar. Eran el rigor absoluto, nadie los cuestionaba. Pero Hilbert, que claro, tenía un ojo de halcón para ver grietas en cualquier edificio, se dio cuenta de que Euclides llevaba haciendo trampas 2000 años sin saberlo. Trampas visuales, además. Exacto. Euclides tiraba mucho de la intuición visual para rellenar los agujeros lógicos de sus reglas. Por ejemplo, en su famosísima primera proposición para dibujar un triángulo equilátero, él asume que si dibujas dos circunferencias cerca, en algún momento tienen que cruzarse en un punto. Claro, lo ves en el papel y parece lógico. Lo dibujas en la arena y dices, obvio, se cortan. Pero Hilbert, con su rigor frío, levanta la mano y dice, un momento, ¿dónde está la regla matemática, el axioma de Euclides, que obliga lógicamente a esas dos líneas a chocar? No existía. No estaba escrito en ningún lado. Y aquí es donde Hilbert, en su curso de geometría del año 1898 al 99, decide arreglar este desaguisado histórico. Propone un sistema nuevo y completamente hermético de 20 axiomas. Pero atención, lo revolucionario no fue simplemente inventarse más reglas para tapar huecos. ¿Qué hizo entonces? Lo que hizo fue arrancar a la geometría de raíz de su conexión con el mundo físico. Se plantó delante de sus alumnas y les soltó que tenían que dejar de pensar en puntos, en líneas o en planos como cosas reales con significado. Les dijo que podrían hacer geometría hablando de, cito textualmente, mesas, sillas y jarras de cerveza. Espera. Jarras de cerveza. Tal cual. Dijo que daba igual si eran jarras o sillas, siempre y cuando esos objetos imaginarios cumplieran estrictamente las relaciones lógicas de los axiomas. O sea, a ver, esto es como si Hilbert diseñara un juego de mesa. Imagina el ajedrez. No importa si la pieza del caballo está tallada en una madera finísima, o si es un trozo de plástico barato, o si, yo qué sé, tiene forma de jarra de cerveza. Exacto. Lo único que define a ese caballo, lo único que importa matemáticamente,
es que la pieza se mueve en forma de L. Sus propiedades físicas dan igual. Pero claro, esto plantea una duda profunda. Si vacías la geometría de su anclaje con el mundo táctil, de la realidad física que tocamos, ¿no corría Hilbert el riesgo de convertirla en un simple pasatiempo de mover simbolitos sin significado real? Pues mira, ese salto al vacío es exactamente lo que define a la ciencia moderna. Al independizar la geometría de lo que nuestros ojos humanos pueden intuir, sí, la separó de nuestra realidad inmediata. Pero el beneficio fue descomunal. A ver, Piénsalo así. Nuestro cerebro de primate ha evolucionado para manejarse en 3 dimensiones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Si atamos las matemáticas a lo que podemos visualizar, nunca en la vida podríamos estudiar espacios de 4 dimensiones, o de 10, o de infinitas dimensiones. Al convertir todo en pura lógica, Hilbert creó una máquina a prueba de bombas, capaz de procesar universos que no nos caben en la imaginación visual, pero que nuestro intelecto puede manejar a la perfección. ¡wow! Y claro, esa capacidad de procesar universos inimaginables era justo lo que el inminente siglo XX le iba a exigir a la ciencia a gritos. Año 1900, el famoso Congreso Internacional de Matemáticos en París. Hilbert se sube al estrado y presenta una lista de 23 problemas matemáticos sin resolver. Un momento histórico. Un mapa de ruta absoluto. Con esa lista, básicamente dictó por dónde tenía que ir la investigación mundial durante los 100 años siguientes. Algunos problemas buscaban apuntalar la aritmética, otros exigían axiomatizar la física por completo. Fue una demostración de liderazgo intelectual que, vamos, no tiene precedentes. Y mientras guiaba a todo el planeta, él seguía con lo suyo. Su propia investigación se metió de lleno en las ecuaciones integrales y explorando este terreno algebraico desarrolló lo que hoy llamamos los espacios de Hilbert. Ah, claro, esto enlaza con lo que decías antes de las dimensiones. Exactamente. Como decíamos, el espacio geométrico normal tiene 3 dimensiones, pues Hilbert ideó una estructura abstracta inmensa que permitía hacer operaciones lógicas en espacios que tenían, atención, infinitas dimensiones. Y lo que a mí me parece deslumbrante de todo esto es que el tipo desarrolla esta locura de herramienta abstracta sin tener un caso físico en la cabeza. Lo hace por pura exploración estructural. Por amor al arte matemático. Total. Pero resulta que avanzamos a los años 20 y los físicos se chocan de bruces con la mecánica cuántica, que es un mundo totalmente desconcertante. John von Neumann estaba intentando explicar matemáticamente cómo demonios una partícula subatómica puede existir en múltiples estados de probabilidad a la vez. Que se volvían locos para encajarlo. Claro, necesitaba un marco lógico que soportara infinitas variables al mismo tiempo. Y de repente se da cuenta de que el edificio arquitectónico perfecto para hacer eso ya lo había construido Hilbert años atrás. El espacio de Hilbert era justo la herramienta exacta que la cuántica necesitaba, y la inventó una década antes de que los físicos supieran que les iba a hacer falta. Es que es alucinante y es la prueba definitiva de que su filosofía funcionaba. Él confiaba ciegamente en que si desarrollas una estructura abstracta con un rigor perfecto, tarde o temprano eso va a revelar la verdad profunda de cómo funciona el universo. Y esta conexión entre matemática pura y física real se hizo todavía más brutal en el año 1915. Cuando invita a Einstein a Gotinga, ¿no? Eso es. Einstein andaba atascadísimo con la teoría de la relatividad general y sentía una frustración enorme. Él pensaba, a ver, los físicos de mi época no tienen el rigor matemático que hace falta para esto, y los matemáticos puros son incapaces de entender los problemas físicos reales del cosmos. Estaba en un callejón sin salida, y ese encuentro en la Universidad de Gotinga lo cambia todo. Son dos cerebros impresionantes trabajando casi en paralelo en un reto titánico: formular las ecuaciones de campo de la relatividad general. Sí. Y en noviembre de 1915 ocurre una de esas coincidencias que te dejan con la boca abierta. Tanto Einstein como Hilbert llegan, prácticamente a la vez, a las mismas ecuaciones definitivas que explican cómo la gravedad curva el tejido del espacio-tiempo. Increíble. A ver, sabiendo cómo es el mundo académico, lleno de egos colosales, de celos, de la presión por publicar el primero, es casi obligatorio preguntarse cómo es posible que esto no terminara en una guerra civil encarnizada por la patente intelectual del universo. Pues mira, no hubo guerra por una sencilla razón: la integridad brutal y el respeto profundo que tenía Hilbert. En lugar de ponerse a pelear y decir, mirad mis fechas de publicación, que yo llegué antes, él dejó cristalinamente claro desde el minuto 1
que todo el mérito físico era de Einstein. ¡Qué elegancia! Sí. Él solía bromear diciendo que cualquier chaval que paseara por las calles de Gotinga entendía la geometría de 4 dimensiones mucho mejor que el propio Einstein. Pero añadía que Einstein tenía un talento único, una intuición física irrepetible para saber qué demonios significaban esos números en la realidad del cosmos. Hilbert veía su propia aportación solo como, la formulación técnica de una idea brillante, pero el descubrimiento del universo físico se lo atribuyó siempre y sin ninguna duda a Einstein. Fíjate, ese respeto tan profundo por sus colegas también se veía clarísimo en la relación con Hermann Minkowski, su gran amigo de juventud, ese con el que paseaba por Königsberg a las 5 de la tarde. Ay, Minkowski, sí. Ojo, porque fue Minkowski quien desarrolló la geometría del espacio-tiempo en 4 dimensiones, que luego fue la clave absoluta para la relatividad. Hilbert, tirando de todos los hilos que pudo en Gotinga, se peleó con la administración hasta el final para lograr que contrataran a Minkowski y poder volver a trabajar codo con él. Pero lamentablemente ese reencuentro intelectual les duró poquísimo. En 1909, Minkowski estaba en el mejor momento de su carrera con 45 años y de pronto sufre una apendicitis. Madre mía, qué mala suerte. Sí, se le complica rápidamente en una peritonitis y fallece. Y aquí es donde ves el lado más humano de Hilbert. Las transcripciones que han quedado de los estudiantes son sobrecogedoras. Cuentan que Hilbert, ese titán gigante de la lógica fría, hermética y estructurada, entró un día en aula para darles la noticia de la muerte de su mejor amigo. Y allí mismo, delante de todo el auditorio lleno de alumnos, se desmoronó por completo y se puso a llorar de forma desconsolada. Qué golpe tan duro. Y recordar ese dolor tan humano, tan de verdad, contrasta muchísimo con el propio final de la historia de Hilbert, porque sus últimos años tienen un tono bastante sombrío. Él fallece en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial. Una época terrible. Para aquel entonces la maquinaria de la Alemania nazi ya había desmantelado y vaciado por completo toda esa vibrante comunidad intelectual que la había creado en Gotinga. Habían expulsado a la gran mayoría de sus discípulos brillantes por las leyes raciales, y Hilbert, el hombre que había actuado de imán conectando mentes brillantes de todo el planeta, termina muriendo en un entorno académico silenciado, vacío, consumido por el terror. Es tristísimo. Y de hecho su funeral fue el reflejo exacto de ese vacío histórico. Solo pudieron asistir a su entierro una docena de personas. Apenas nadie. Pero, y aquí viene lo emocionante, su testamento intelectual quedó grabado en piedra para siempre, en el epitafio de su tumba allí en Gotinga. ¿Y qué dice exactamente? No es ninguna oración religiosa ni una fórmula matemática incomprensible. Es el credo, la esencia por la que luchó contra el pesimismo toda su vida. Dice en alemán, Wir müssen wissen, wir werden wissen, que significa debemos saber, sabremos. Debemos saber, sabremos. Es la refutación perfecta y final a aquel ignorabimos del que hablábamos. Es como una declaración de fe incondicional en que al final del día las ganas de saber del ser humano van a ganar la partida. Totalmente. Pero claro, si analizamos las últimas décadas de su vida, hay un último debate de Hilbert que yo creo que hoy nos viene que ni pintado. Resulta que Hilbert, en sus últimos años, se peleó a muerte con una corriente matemática que se llamaba el intuicionismo. La gran pelea matemática del siglo. Esta gente lideraba un movimiento que cuestionaba herramientas básicas de la lógica matemática, como por ejemplo la reducción al absurdo. Estos intuicionistas defendían que no todo problema tenía que tener obligatoriamente una solución de sí o no definitivo. Claro, y para Hilbert eso era una herejía. Intentar amputarle a las matemáticas esos principios lógicos básicos era para él como destruir la disciplina desde los cimientos. Y lo definió con una metáfora brillante. Dijo que quitarle el principio de contradicción a un matemático era exactamente igual que quitarle el telescopio a un astrónomo, o atarle los puños a un boxeador. Le estabas quitando la herramienta fundamental para poder alcanzar la verdad. Y si trasladamos esa advertencia de Hilbert a nuestro escenario tecnológico actual, a hoy en día, nos topamos con una paradoja bastante inquietante. A ver. Hoy en día manejamos mares de datos inabarcables, dependemos de inmensas redes neuronales y de inteligencia artificial para tomar decisiones supercríticas. Hablamos de decisiones que afectan a diagnósticos médicos, al comportamiento de los mercados financieros e incluso a sistemas de seguridad global. Totalmente cierto.
Y el problema real es que la inmensa mayoría de las veces, ni siquiera los propios ingenieros que han programado estas inteligencias artificiales entienden exactamente cómo la máquina llega a esas conclusiones. Estamos operando a través de cajas negras tecnológicas. Es una reflexión crucial, la verdad, porque al rodearnos de herramientas de cálculo tan eficaces, pero que por dentro son conceptualmente opacas, es inevitable preguntarse si, como humanidad, hemos vuelto a caer, sin darnos cuenta, en el terreno del ignorabimus. Ahí está el punto. O sea, estamos aceptando respuestas de máquinas porque simplemente funcionan, pero estamos renunciando a desentrañar cómo funcionan por dentro. Y ahí reside el gran dilema que queremos dejarle hoy a quienes nos escuchan. ¿Vamos a conformarnos con vivir rodeados de cajas negras inescrutables, rendiéndonos ante el misterio insondable de nuestros propios algoritmos? ¿O en cambio seremos capaces de desarrollar un nuevo marco matemático que nos permita abrir esas cajas? O sea, convertir a las supercomputadoras modernas en ese nuevo telescopio que Hilbert defendía con uñas y dientes. Igual toda esta tecnología moderna no es el regreso del ignorabimus, sino la prueba definitiva de que debemos saber y sabremos, aunque para conseguirlo tengamos que inventarnos axiomas completamente nuevos. Desde luego el desafío está servido, pero si algo nos tiene que quedar claro del inmenso legado de David Hilbert es que tirar la toalla y renunciar a entender la estructura fundamental de lo que nos rodea, ya sea el espacio-tiempo o las redes de la inteligencia artificial, es el único error que verdaderamente es imperdonable en la ciencia. Es una advertencia súper profunda y un estímulo inagotable para la curiosidad. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta inmersión profunda sobre la mente del hombre que axiomatizó el siglo XX. Sigamos buscando las reglas lógicas del juego, sin importar la forma que terminen adoptando los tableros. Hasta la próxima exploración.